nos vamos al encuentro de quien nos acompaña habitualmente para reflexionar un poquito cerca del fin de semana. Reflexiones para el fin de... Lo presentamos. Reflexiones para el fin de con el padre el padre Humberto González. Hola, padre, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muy Buen bien. viernes, buen fin de semana para todos. Bueno, excelente. 31 de enero y un tema que tiene que ver claves para una pastoral juvenil en casa, animados por Don Bosco. Sí, por supuesto, un gran saludo primero para toda la comunidad salesiana. Siempre se dice que eh, el salesiano puede perder la fe, pero no pierde el cariño por Don Bosco. Y yo doy fe, muchas veces uno encuentra a cada delincuente en la vida que te dice, yo pertenecí o yo fui, yo soy salesiano. Así que un gran saludo. Y de paso este saludo también que nos hace sentir iglesia, porque a veces, incluso en ambientes eclesiales, nos preguntan si por qué unos somos salesianos y otros somos jesuitas y franciscanos, si estamos peleados, si competimos, si somos sectas. No, las órdenes religiosas, los carismas dentro de la iglesia, Exacto. nos enriquecemos mutuamente y también solamente competimos en el fútbol. En los campeonatos a veces interreligiosos, a veces por ahí se da la competencia, pero bueno, yo tengo grandes amigos salesianos y quiero saludarlos también. Claro. Y bueno, creo que esto nos enriquece a todos y de hecho también Don Bosco fue un gran admirador de San Ignacio de Loyola y fue también un promotor de los ejercicios espirituales, así que nos liga grandes afectos y bueno, y una espiritualidad también que la vamos construyendo cada uno desde el llamado. Mm, Y bueno, a la luz de esto se me ocurría, mirando la figura de Don Bosco, que como ustedes han dicho también a lo largo de la mañana, ha tenido esa mirada preferencial hacia la juventud, poder también sacar de él algunas estrategias o tácticas para la pastoral juvenil en casa, porque a veces pensamos la pastoral sí. juvenil en nuestros colegios, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, pero bueno, los papás, las mamás por ahí nos dicen, sí, todo muy lindo cuando el nene se va al colegio, a la parroquia, pero cuando viene en casa es un demonio, no sabemos cómo es. Bueno, primero tranquilidad, porque no son demonios, ya sabemos, son hijos de Dios primero, hijos también de la familia, y en casa son como son, y a veces no sabemos bien cómo encarar el tema de la fe. Mm, Entonces, mirando un poco la figura de Don Bosco, se me ocurría primero algunas pautas que puedan ayudarnos. La fe se transmite pero no se impone. bien. Entonces, eso puede ayudarnos en casa. ¿Y qué quiere decir esto? Puede haber la costumbre de, bueno, bendecir la mesa, ir a misa el domingo, pero en lo posible que no sea una imposición a secas que viene sin dar motivos, sin dar razones, sin conversar, sin poner como algo que es propio de la vida familiar, porque a veces cuando se impone después viene la gran pregunta, sobre todo después de los 20 años, mi hijo perdió la fe, ¿qué hice mal? Mm, Y bueno, a veces el tema es que se recibió el mensaje de una imposición, pero no de una devoción. Entonces, muchas veces las prácticas religiosas en casa pueden ayudar a que sean, a que formen parte de lo cotidiano. E incluso conozco también familias, matrimonios, o a veces papás o mamás que dicen, bueno, dentro de las cosas que se van negociando, se sabe que hay algunos momentos espirituales que son innegociables porque forman parte ya de la vida de la familia, ¿no? Entonces, cuando eso forma parte de la vida de la familia, no entra en ninguna mesa de negociación para los permisos. ¿Y por qué? Porque forma parte también del comer, del estudiar, de hacer cada uno sus oficios, forma parte también de la vida familiar. Después el otro ejemplo que también puede ayudar dentro de esa pastoral juvenil familiar, es asumir las cosas que, primero, este ejemplo lo hemos usado muchas veces aquí también, ser como un kiosco que está abierto a las 24 horas, ¿Cómo es eso, aunque no padre? tenga cliente. Bueno, los papás, los formadores, Ujú. sabemos
que los clientes no vienen cuando nosotros queremos, sino cuando ellos quieren. Sí. Entonces, estar atentos, porque a lo mejor hoy amanecí con ganas de dar una gran homilía a mis hijos. Para homilía siempre le digo que para aburrir con las homilías estamos los curas, entonces no aburran los papás, que ya bastante tienen, sino a lo mejor yo hoy amanecí con ganas de dar una gran cátedra, pero los chicos no tienen ganas hoy de escucharme o de hablar de esto. Pero a lo mejor en otro momento, justo en el momento más inoportuno, a lo mejor en el momento donde estoy cansado, a lo mejor en el momento donde no tengo ganas, justo en ese momento el adolescente viene y me empieza a hacer algunas preguntas, o empieza a conversar, o a buscar ese tiempito que no tiene. Bueno, estar atentos. Ahí digo, tenemos que tener espiritualidad de kiosco, que podamos atender al horario que venga, no cuando nosotros queremos, sino cuando ellos quieran. Porque en definitiva sabemos que son ellos los que ponen los tiempos. Y si nosotros intentamos imponer el tiempo, lo que conseguimos es el rechazo, a veces la rebeldía, o los oídos que se tapan y los ojos que se cierran para no oír y para no ver. Entonces, tener esta otra pauta que nos puede ayudar también dentro de esa espiritualidad o de esas claves para esa pastoral juvenil en casa es que todos los temas se puedan hablar, y no tener miedo a decir no sé. Si a veces surgen cuestionamientos, críticas, sabemos que la adolescencia despierta toda esa rebeldía a veces, o siempre, de los hijos hacia todo, y la iglesia cae también en eso. Y vienen los cuestionamientos, y más en este tiempo en que uno está abierto a escuchar muchas voces. Bueno, a veces suele pasar que de golpe, no sé, viene el cuestionamiento sobre la riqueza de la iglesia, sobre por qué los curas no nos casamos, por qué hay que rezar, si existe Dios, cómo es ese cuentito de Adán y Eva, porque en el colegio aprendimos la teoría de la evolución. No tenemos respuesta para todo siempre, pero no tener miedo a decir, mira, no sé, déjame consultar, o vamos a seguir conversando y yo te contesto. A lo mejor cuando vengo con la respuesta ya no me quiere escuchar, o ya encontró otra cosa, o ya se olvidó que me hizo eso. Pero muchas veces ayuda más decir no sé a inventar respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque las respuestas inventadas, los primeros que la detectan que son inventadas son los chicos. Los jóvenes tienen inteligencia, tienen discernimiento, y saben descubrir también cuando le estamos verseando, porque ellos son grandes verseros también, son grandes guitarreros a veces entonces son especialistas y saben detectar. Los guitarreros detectamos a los guitarreros, digamos. Entonces, no tener miedo a decir, mira, no sé, déjame consultar esto, o déjame que pueda informarme, o no me acuerdo en este momento. Y a veces tener un papá o una mamá así que no sea omnipotente, ni dogmático, ni que tenga la palabra siempre oportuna, ayuda más a aquel papá o mamá que a lo mejor solamente vive dando sentencias y me hace callar cuando ya no tiene respuesta. Entonces, ayuda más tener papás y mamás humanos. Eso creo que es. Y cuando digo papás y mamás, también estamos hablando del ámbito doméstico, pero también me lo aplico a mí como en mi sacerdocio, también al catequista, al agente pastoral, al dirigente juvenil. Creo que todos podemos también alguna vez decir, mira, no sé. Don Bosco enfrentó ese dolor cuando se muere Domingo Savio, que fue como un gran dolor dentro de la comunidad, que se moría una vida joven. Y él no sabía por qué se había muerto. O sea, como nos pasa a todos frente a una muerte, cualquier tipo de muerte, pero sobre todo la muerte de los jóvenes, siempre viene el gran cuestionamiento. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y bueno, saber esperar el tiempo de Dios. Dios no tiene las respuestas inmediatas. Dios va contestando en el tiempo. Y eso mismo es formativo, eso mismo ayuda. Para ir creando también una conciencia del discernimiento, que en la fe no todas las respuestas son inmediatas, sino que Dios es rico en tiempo, así como en misericordia es rico en tiempo, sabe esperar y sabe hacernos esperar también las respuestas. Y creo que eso es una clave ahí
en Don Bosco que nos puede ayudar también en esa pastoral cotidiana, casera, comunitaria, doméstica, que a veces tenemos que vivir como familia. Y otro tip también que se me ocurría es que poder hacer una escuela de discernimiento en casa. Y alguno va a decir, ¿cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, que el discernimiento ayuda a escuchar todas las voces. Y en esto digo, no transmitir el más mínimo deseo nuestro de lo que queremos como profesión o vocación a nuestros hijos. Porque eso puede ser un condicionante. Y eso diría, hay que tener mucho cuidado. A veces cuando escucho que hay mamás, papás, abuelas que dicen, yo le cuento a mis nietos que todos los días le rezo a Dios para tener un nieto sacerdote, una nieta religiosa. Por favor, no se lo digan, no se lo digan. Dejen que sea Dios, que sea el deseo de Dios, no de ustedes. Claro. Porque esto a veces puede hacer mucho daño, es un condicionante, y nosotros tenemos que formar jóvenes que sean abiertos, que sean racionales, que sean inteligentes, que puedan tener un criterio amplio, que sepan elegir, y que tengan opciones personales, no las opciones que otros hacen por ellos. Y alguno me va a decir, no, pero yo le digo que elija. No, pero cuando vos expresaste un deseo, impusiste una carga. Impusiste una cosa es que vos digas, bueno, yo quiero que mi hijo sea honesto, por supuesto, que sea humilde, que sea trabajador. Eso va de una, y eso se lo podemos decir todos los días, sin hincharles tanto, sin hartarlos. Pero que sean afectuosos, pero imponerles una profesión o una vocación, a veces con el mero deseo, cuidado porque se puede hacer mucho daño. Y eso no nos ayuda. Qué buenos consejos, padre Umbi, que estás trayendo. Recordaba un poco la vida y accionar de Don Bosco, ¿no? Allí con estos niños que estaban en la calle, bueno, y él de alguna manera los incentiva, los trae, los atrae hacia este lugar que él les podía ofrecer. Y creo que de alguna manera también él tenía algo que era una cualidad muy linda, era destacar a los niños por su personalidad, por su arte, por su oficio, y destacarlos en eso que sabían hacer. Hay uno de los chicos que están con él que sabía pintar, y él lo entusiasma tanto con la pintura que llega a ser un gran pintor, ¿no? Pero él tenía el ojo puesto en lo que el niño quería o el joven quería o le gustaba, ¿no? Sí, bueno, ahí tocas temas realmente muy concretos, que diríamos es así como una profundización de lo que venimos diciendo, ¿no? Claro. Por un lado, podemos rescatar la tremenda paciencia. La paciencia para saber, para tolerar a los jóvenes. A veces también en las pastorales parroquiales, muchas veces los padres nos dicen, padre, usted lo aguanta 2 horas por semana, pero yo lo tengo que aguantar 24/7 en casa. Bueno, Don Bosco aguantaba 24/7 los 365 días del año a esos jóvenes que no eran fáciles, Claro. y donde había que ser firmes y pacientes. Firmeza y paciencia van junto con el afecto, ¿no? Y por otro lado, eso también muy lindo, que eso sí forma parte también de lo cotidiano, de lo doméstico, que es que cada uno sea consciente de sus talentos, que cada uno puede ir descubriendo lo que puede aportar al hogar. Cuando hablamos de aporte, lo primero que entienden es, sonamos el viejo, ahora me mandó a trabajar. No, puede ser también, no descarto, pero que cada uno sienta que con lo suyo puede sumar a ese hogar, cada uno con lo suyo puede aportar a la riqueza del hogar, entonces con sus talentos, con lo que cada uno sabe hacer. Y en esto, por favor, ser muy cuidadosos, porque a veces en la rigurosidad de los papás, las mamás, a veces parece que estamos detectando a ver qué le gusta para que sea lo primero que le ponemos en penitencia, lo primero que le privamos. Entonces, ¿sabe pintar? Bueno, ¿te fue mal en el colegio? Suspendida la pintura. No, el talento tiene que ser lo último que se suspenda. Bien. Igual que la participación en los grupos, ¿no? A veces tienen un grupo tan entusiasmado, les hinchamos tanto para que vayan a la parroquia, se entusiasmaron,
a veces en un grupo juvenil, en un movimiento, y lo primero que le sacamos cuando se porta mal es eso que le está ayudando. Bueno, eso no se suspende, se suspenden otras cosas, si quieren como método, cuestionable también de educación, pero bueno, si quieren suspender otra cosa, pero no lo que les hace bien y no donde ellos son, porque ahí es donde ellos se expresan. Y creo que esta es la sabiduría de Don Bosco. Y una cosa también que ahí vos decías, que a mí me gustaría también destacar esta mañana, es en el mundo de Don Bosco, en el contexto, en la sociedad, los jóvenes no eran los únicos descartados, diríamos en un idioma Papa Francisco. O sea, estaba en una sociedad tremendamente empobrecida, corrompida, sufriente. Había mucha gente desocupada, mucha gente que sufría las consecuencias de la guerra, de un mundo que estaba en crisis, de un mundo europeo, de un viejo continente que se debatía entre la gente que se estaba viniendo a América y las familias que se quedaban. Los que podían salir, salían, los que no se quedaban. O sea, las demandas eran muchas, pero lo que podemos ver es que ese Don Bosco, joven, cura Don Bosco, y después a lo largo de su vida, hace una opción preferencial por los niños y los jóvenes, y eso no le viene dado de su ocurrencia. Don Bosco hubiese podido ser capaz, así como lo fue a lo largo de su vida, en todos aquellos que formó y en esto que decías de poder detectar talentos, podría haberse ocupado de cualquier sector de esa sociedad sufriente, de los ancianos, de los obreros, de los desocupados, pero descubre que Dios le está pidiendo que se haga cargo de los jóvenes y los niños. Y entonces se centra en eso. Y yo creo que eso nos puede ayudar también en casa a que podamos hacer nuestras opciones familiares. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo de un profesor en la facultad en Paraguay, en filosofía, él había sido agregado cultural en la Embajada de Estados Unidos, claro, vivía en Estados Unidos, siendo paraguayo, y cuando vuelve a Asunción con el hijo tendría unos 10 o 11 años, y claro, empiezan a descubrir que en los semáforos habían muchos chicos pidiendo, como pasa lamentablemente también en nuestro país, ¿no? Aquí, sí. Y entonces decía que, bueno, al principio, el primer viaje con el hijo, cada vez que se acercaba un niño le decía, papá, dale algo, papá, dale. Pues dice, cada vez que salía con mi hijo era un fangote de plata que tenía que dejar en cada semáforo. Bueno, eso ayudó a que pudiesen discernir juntos, bueno, qué y a quiénes le vamos a dar, qué y cómo nos vamos a involucrar. Entonces el niño empezó también a dar parte de sus ahorros, y iban detectando dónde tenían necesidades, y quedarse tranquilos frente a aquellos a los que no podían ayudar. Creo que esto es lo que también nos deja Don Bosco, ¿no? Don Bosco nunca estuvo desbordado por la situación. Lo vemos muy ocupado, muy trabajador, muy entregado, muy afectuoso, pero nunca lo vamos a ver desbordado. No hay crónicas de verlo desbordado por la situación, sino haciendo opciones muy claras frente a aquellos a los que él tenía este llamado a atender, ¿no? Y frente a los cuales también eran un problema, porque sabemos que le traían muchas dificultades, muchas críticas incluso desde adentro, pero bueno, él tenía claro lo que tenía que hacer. Y eso también creo que en casa se puede aplicar, descubrir dónde y a qué nos llama Dios como familia, y tener una opción clara, porque si un día, no sé, vamos a hacer esta campaña, y al día siguiente la otra, y al día siguiente la de más allá, y está bien, ayudamos a todos, pero en definitiva no nos comprometemos con nadie, ¿no? Y a lo mejor ayuda en esa, no digo que este sea un criterio absoluto, puede ser algo para conversarlo en casa, pero podemos también tomar de Don Bosco estas pautas para discernir cómo, a quién y a dónde nos llama Dios a servir y a encontrarlo, en definitiva. Qué bueno que está. Padre Umbi, Humberto González, te vamos a decir No exactamente. me diga Humberto, ¿sabes? Que así me decían en mi casa cuando me llamaban para retarme. Cuando dicen Humberto es como señal de que algo hice mal, que soy Umbi, no va. Y después Así, otro compañero me puso Humberto González, donde te vas te sale, así que se lo pueden aplicar ustedes, que es algo de cada rincón distinto cada viernes. no, padre, ¿sabes por qué te nombro así con nombre y apellido? Porque me lo está preguntando Mónica, que dice,
¿Cómo se llama? ¿De qué congregación es? Es de la Orden de los Jesuitas. El padre Humberto González dice, me quedo enamorada de escucharte, padre, tan terrenal, tan verdadero, como Dios quiere que seamos todos. Me hizo muy bien escuchar este mensaje precioso. Dice, qué lindas palabras del padre Umbi. Retomé la escucha ahora desde Concordia. Silvia deja también su mensaje. ¿Qué más? Felicitaciones al padrecito, dice por aquí, por su comentario sobre Don Bosco. Muchos emojis de aplausos, particularmente por el enfoque salesiano sobre lo que están diciendo. Claro que sí, sobre esto que es la elección de los jóvenes que tenía Don Bosco y saber escucharlos. Bueno, padre, la verdad que maravilloso todo lo que has venido compartiendo, con tu humor, con tu forma tan cercana de hacer esta catequesis que nos llena el alma, el corazón y también nos da de alguna manera alimento para la reflexión del finde, que es realmente muy bueno. Y pedirte las redes que están allí en pantalla, si nos podés decir a los que están escuchando por radio. Cómo no, a los que quieran seguir conversando sobre esto, recibiendo algún tipo de propuesta, en Instagram nos puede buscar en ciberfogón, @ciberfogón, o @Radio Fabro también. Ahí estamos. Ahí está. Excelente. Y bueno, y contarles, porque si no me van a retar acá, de que Diga. estoy saliendo desde Santa Fe hoy. Ah, pues es que te iba a decir que sentía unos pajaritos, pero digo, no me animaba, digo, por ahí no quiere decir el padre dónde está. Bueno, estás en Santa No, Fe. no, no Bien. tengo cómo probarlo porque estoy acá en un tejado, en un primer piso, donde había mejor señal, pero sí les puedo asegurar que estoy en Santa Fe, yendo ya para Córdoba. ¿Está caluroso también por allí, padre? Sí, no tanto como otros días, pero sí, Bien, ya se hace sentir el calorcito. bien. ¿Y humedad mucha o más o menos? Menos que otras veces, o sea que También. hasta ahora Un día, agradable y confortable. un día tranqui. Bueno, padre, Tranqui. simplemente pedirte así de corazón la bendición para todos, los que están cerca de jóvenes, los que tienen a cargo los jóvenes, los que tienen que, bueno, esta tarea que también es en casa a veces y que nos cuesta y que es difícil, bueno, invocar a Don Bosco también y con tu bendición tratar de seguir adelante. Cómo no, una bendición especial sabiendo este gran desafío que es apasionante también en la formación y en el crecimiento de los jóvenes, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes especialmente, para todos ustedes, para todos los que acompañan este proceso, especialmente aquellos que se les hace a veces difícil, complicado y que muchas veces se encuentran con la pregunta ¿y ahora qué hago? Reciban esta bendición también para todos los que hacen posible este mensaje a través de la radio y de la televisión, y en todas las familias, especialmente a las comunidades salesianas, a los oratorios, ese gran invento de Don Bosco tan lindo, tan rico y tan formador. Reciban esta bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Umbi, muchísimas gracias. Por aquí dicen, nos llenás de sabiduría en el amor de Dios. Lástima que no seas hincha del Cervecero de Quilmes. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Soy de Mandillú, que le ganó una final a Quilmes, entonces, Oh, pero tengo cariño también, así que tremendo. Gracias, Padre Umbi. Excelente, como gracias, Besti, siempre. gracias a todos.